Buen día, compañeros y maestro. Mi nombre es Brisa Fernanda Vences Mejía y voy a exponer el artículo 130 constitucional. El primer párrafo dice: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Este artículo habla de la separación de la iglesia y el Estado. Su tipo de garantías de seguridad jurídica. El derecho subjetivo no viene algún derecho subjetivo en el párrafo, posteriormente vienen algunos. Y las normas programáticas es el Código Civil para cualquier estado, ya sea para la Ciudad de México, para algún otro estado en el que se suscite alguna cuestión con la iglesia. A pesar de tener la iglesia una ley como tal que la rige, independientemente de eso, cualquier asunto que ya tenga que ver con algún asunto jurídico, igual la iglesia se tendrá que sujetar a lo que marca la ley como tal, la ley que va dirigida para todos. El siguiente párrafo dice: corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de origen público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Este párrafo igual, su tipo de garantía es de seguridad jurídica, derecho no tiene, y la norma programática es de igual forma el Código Civil. Y es de seguridad jurídica porque pues dice como tal que el Congreso de la Unión legislará a iglesias y agrupaciones religiosas. En el siguiente párrafo dice: las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan el correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo. Para este párrafo nos dice que para crear una iglesia o alguna asociación de cultos o alguna religión, se necesitan ciertos requisitos para que ésta sea aprobada. Los principales requisitos son que debe ser un escrito libre con las siguientes características: debe ir dirigido al director general de asociaciones religiosas, debe llevar el nombre de la agrupación religiosa solicitante, debe llevar un domicilio para oír y recibir notificaciones en caso de que se necesite, o en su caso alguna persona autorizada para oír y recibir estas notificaciones. Debe llevar una petición textual de solicitud de registro constitutivo como asociación religiosa, y debe llevar por último nombre y firma de los que solicitan el registro. En este párrafo el tipo de garantía es de seguridad jurídica. Derecho subjetivo no hay. Y norma programática, el Código Civil, que es el que marca los requisitos con los que debe cumplir la iglesia. El siguiente dice: las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. El tipo de garantía es de seguridad jurídica porque habla de una prohibición. Como tal, el Estado las autoridades no pueden entrar y querer modificar o intervenir
alguna situación personal que tenga que ver con con las personas que integran como tal la asociación religiosa. El derecho subjetivo es derecho a tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o ritos de su preferencia. En norma programática no hay. El siguiente párrafo dice: los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señale la ley. Este párrafo de igual forma es de tipo de garantía de seguridad jurídica. Derecho subjetivo no hay. O podría ser de igual forma derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos, o simplemente el derecho a pertenecer a alguna religión. Y la norma programática es la ley de asociaciones religiosas y culto público. Y los requisitos que marca esta ley son los siguientes. Según el artículo 11 de la ley de asociaciones religiosas, dice que son asociados de una asociación religiosa los mayores de edad que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos de la misma. Los representantes de las asociaciones religiosas deberán ser mexicanos y mayores de edad y que acrediten con dicho carácter ante las autoridades. Dice en el artículo 13 también que los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto y de igual forma podrán ejercerlo los extranjeros siempre y cuando comprueben su situación migratoria regular en el país en los términos de la ley de migración. El siguiente párrafo dice: en los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley podrán ser votados. La norma programática es la ley de asociaciones religiosas y de culto, y esta ley marca que deben haber pasado 5 años para que tú puedas proponerte para pertenecer a algún cargo público. El tipo de garantías de seguridad jurídica y el derecho subjetivo es el derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. El siguiente párrafo dice: los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión política, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier otra forma los símbolos patrios. Este es muy claro, pues no pueden, se supone que pues la institución religiosa es para términos total de religión como tal, sea cual sea. No pueden hacer un grupo para ir en contra de algún partido político o incitar y motivar a la gente a ir en contra de lo que marca como tal el Estado. El proselitismo como tal hace referencia a algún empeño o afán que tiene alguna persona o institución para tratar de convencer a la gente o ganar seguidores. Es como si lo que comentaba, si usaran la iglesia o la institución religiosa para, en vez de lo que se supone que deben hacer, fomentar y motivar a la gente a ir en contra de algún partido político, de alguna persona que ejerza un cargo público. El siguiente párrafo dice: queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. El tipo de garantía es de seguridad jurídica, derecho subjetivo no encontré y normas programáticas no tiene. Pues esto van en base a lo mismo, no podrán celebrarse reuniones que en las cuales el fin sea hablar de política. El siguiente dice que la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. El tipo es de garantías de seguridad jurídica, el derecho subjetivo no hay, y normas programáticas es el Código Penal de cualquier estado en el que se encuentre la iglesia, en el que se encuentre algún caso en el que, independientemente de que tú formes parte de algún culto, de alguna religión, no, eso no te exime de seguir pues las leyes, las normas que hay, de acatarlo. El siguiente dice, los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que ellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes los propios ministros se hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto cuadro. El tipo de garantía es social e igualdad, porque pues habla de todos estos grupos, habla de las asociaciones religiosas como tal, habla de los ministros que forman parte y de que el cargo no se hereda. Simplemente si cumples con los requisitos que anteriormente se mencionaron, pues llegar a ser ministro de culto. El derecho subjetivo es el derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos y norma programática no hay. El siguiente dice, los actos del Estado civil de las personas son de exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. El tipo de garantía es libertad, porque independientemente del estado civil, hablando de si las personas son casadas, independientemente de si pertenecen a este culto y lo hicieron ahí o si se bautizaron o si cumplieron con todos estos creencias que se tienen normalmente en una iglesia. Por ejemplo, el hecho de estar bautizado ante la iglesia es como el registro, pero eso no exime a la persona de deber estar como tal registrado para obtener una nacionalidad, para que el Estado sepa de la existencia. Entonces, también el tipo de garantías de seguridad jurídica. Derecho subjetivo es el derecho a no profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a alguna asociación religiosa. Y norma programática sería el Código Civil, que es el que dirige y en el que se ven los términos y la protección que da como tal el país a las personas que están inscritas, que están registradas en. Y el último párrafo dice, las autoridades federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. El tipo de garantías de seguridad jurídica, derecho subjetivo no hay, y norma programática pues puede ser cualquier ley, ya sea código civil, código penal, en porque independientemente de las creencias que la gente tiene, de las asociaciones que hay, de los cultos,
la ley no pierde sus facultades y sigue aún teniendo la responsabilidad de la protección a. Bueno, las preguntas. ¿Qué es el proselitismo? ¿Qué es un ministro de culto? ¿Y qué son las demarcaciones? Por último, muestro las fuentes de consulta.